Señor presidente electo Gustavo Petro, primero que todo le quiero agradecer haber aceptado tener esta su primera entrevista después de la elección con la revista Cambio. Y quisiera empezar planteándole una reflexión. Usted llega a la presidencia con la votación más alta en la historia de Colombia, pero la segunda votación, la votación en contra suya, es también la segunda más alta en la historia de Colombia. Es una señal de que muchas personas están asustadas con su llegada, con su elección. ¿Usted qué les dice a esas personas que rechazan su elección? Bueno, digamos, en general hay una disminución de la abstención y por eso tenemos las más altas votaciones de lado y lado. La que obtiene Hernández es muy similar, incluso geográficamente, a la que obtuvo Duque. Yo creo que tienen la misma raíz, el mismo sentimiento político. Es una votación andina, de pequeño municipio, más su liderazgo en el nororiente colombiano, que es de él. Logra un éxito al atraer la mayor parte de la votación de Federico. Y por eso su votación en Antioquia, por ejemplo, logra el cometido, que es sumar su propio liderazgo con las votaciones, llamémoslas así, conservadoras del país. Es un país, allí hay un país que ha sido poco entendido por las fuerzas progresistas de Colombia. Es un país, digamos, de clase media, relativamente estable, hay un campo popular también que le apuesta a que Colombia no cambie, o que cambie en un sentido diferente al que nosotros pensamos. Después de la primera vuelta, evidentemente para usted no se veía fácil voltear ese resultado. Usted llega al poder, digamos que con unas resistencias fuertes de lo que ha sido la clase política tradicional. Sin embargo, no solamente logra usted voltear ese resultado, sino que a pocos días de haber sido elegido, pinta tener una gobernabilidad bastante sólida, incluso mejor de la que pudo haber tenido Duque, comparable tal vez con la Unidad Nacional de Juan Manuel Santos. ¿Cómo logra usted eso y cómo va a hacer para que no se le desbarate? Eso tiene que servir para algo, digamos, no es simplemente por hacerlo. Digamos, el objetivo es construir un nuevo clima político, que sabiendo que existen las diferencias marcadas, porque las elecciones las reflejaron así, esas diferencias no se transmiten a partir del sectarismo. En eso hay que luchar tanto con el sectarismo de las derechas como con el sectarismo de las izquierdas, porque la polarización es eso. No es que existan diferencias, en todo país las van a existir, han existido y seguirán existiendo, porque de eso se trata el ser humano, sino que esas diferencias no se transmiten a partir del sectarismo. Porque el sectarismo en Colombia lleva a la violencia, ese es, digamos, un síndrome en la historia. Lo que hemos logrado, y hay una conversación que ya está planteada con Álvaro Uribe Vélez, hay otra planteada con Rodolfo Hernández, es básicamente construir un clima que yo llamaría de paz, de diálogo, sin pensar en unanimismos, porque eso no va a existir nunca en una sociedad humana. Es más, eso acabaría con la esencia misma del ser humano. Veremos si se produce, y eso tiene que ser en meses. Si pasa un año y no sucedió nada, el gobierno empieza a tener vientos en contra y las posibilidades de las reformas se deshacen y el cambio se vuelve una ilusión. Es importante pues que usted esté estableciendo un clima de diálogo digamos, con quien ha sido su contraparte en la derecha, que es el expresidente Álvaro Uribe, y también que esté haciendo estas alianzas con grupos políticos del centro e incluso más tendiendo hacia la derecha. ¿No le preocupa que termine su gobierno pareciéndose a los anteriores por cuenta de estas alianzas? Sí, eso es un peligro. Cuando se plantea el cambio, digamos, hay dos fuerzas que se tensionan. El intento de cooptación de un gobierno por las fuerzas, digamos, tradicionales
privilegiadas en el poder, etcétera. Es, bueno, ahora intentemos, ya ganó este señor, ahora intentemos ganárnoslo para que no cambie nada. Esa es una fuerza que actúa. Y va a actuar implícita y explícitamente. Explícitamente en el Congreso de la República. Entonces muchas agrupaciones dirán, vamos a volvernos de gobierno, vamos a entablar el diálogo con el gobierno, pero para achicar sus reformas, para moderar, morigerar, como quiere llamarse, el poder de las reformas. Y hay otra fuerza que va a estar en la base misma de la sociedad, que es la que ha votado, es la que salió de entre las piedras. Son esos jovencitos y jovencitas que decidieron que van a pedir más reformas y más profundidad en las reformas. El gobierno va a quedar en medio de esas dos fuerzas. Y quizás todo termine en un punto medio, porque esa fue mi experiencia en Bogotá. O sea, moderar las reformas también un poco. Pero hacerlas, porque en el fondo el gobierno es una transición. Su revolución es buscar que haya capitalismo, Pues que se acabe el feudalismo. ¿Lo dijo usted en su discurso? Eso lo dije, yo creo que sonrojea a mis amigos de la izquierda, pero eso lo dije en el discurso porque incluso desde una visión de izquierda, porque todo eso es en plural, una sociedad avanza desarrollando sus fuerzas productivas, es la ley, y avanza hacia otras formas de producir, pero solo si sus fuerzas productivas se expanden. Y el capitalismo es un gran disparador de las fuerzas productivas de una sociedad. No se ha encontrado una forma de producir diferente que no sea esa. El capitalismo para expandir la capacidad productiva de un país. Presidente. Tiene sus problemas que los estamos viviendo, la crisis climática, el problema ambiental, el exceso del consumo en las sociedades que lo logran. Pero nosotros tenemos unos déficits para cumplir nuestras necesidades básicas que implica que tengamos que desarrollar un capitalismo que sea capaz de suplir las necesidades y de absorber la mitad de la sociedad colombiana. Ahora, ese capitalismo será democrático, es lo que yo propongo. Será regulado, es lo que yo propongo. ¿Regulado frente a qué? Frente al medio ambiente, frente a la dignidad humana, laboral, frente a un Estado que tiene que conducir el desarrollo económico hacia la industria y hacia el conocimiento, porque espontáneamente Colombia no fue capaz de hacerlo. Nuestra economía quedó en un raquitismo. La mitad de la gente no tiene prácticamente soluciones económicas, las rebusca, pero no hay, digamos, una posibilidad de oportunidad económica. Entonces, desarrollar el capitalismo en cierta forma es contra viejas esclavitudes, contra viejos feudalismos mentales, muchos, y reales, por ejemplo, en relación a la tierra. Es tener tierra por tenerla sin producir. Eso es feudalismo, eso no es capitalismo. Y claro, alguien dirá, tiene el derecho de que la tierra no se produzca. En una sociedad, en una humanidad con hambre, ese derecho no existe. Sí. Lo que existe es el derecho a que la tierra fértil produzca alimentos. Y eso lo hace el capitalismo. El capitalismo no deja la tierra improductiva. Usted claramente llega al poder con una agenda reformista ambiciosa y lleva años hablando del acuerdo nacional. No es, digamos, el primer líder político colombiano que habla de eso. Ese concepto que se lleva, digamos, cocinando tantos años, algunos lo ven con cierto romanticismo, otros lo ven como mermelada disfrazada de otra cosa. Concretamente, ¿cuál es el acuerdo nacional que usted va a plantear ahora que nos hablaba de su reunión con Uribe y Hernández? Proponer el acuerdo nacional es ahora, en mi opinión, no solamente un tema de fuerzas políticas que se expresarán en el Congreso y bajo las formas
que usualmente usa el Congreso, que es la coalición de mayorías, que es pues, los proyectos de ley, los consensos alrededor de los proyectos de ley, que en eso el Congreso tiene una experiencia que no es mala, digamos. Lograr al final, claro, muchas de las leyes yo nunca estuve de acuerdo en muchas, pero los procedimientos parlamentarios logran de alguna manera pues, aprobar leyes. Pero eso no es el acuerdo nacional, lo incluye. El Congreso vendría a ser el instrumento para volver realidad un acuerdo nacional. Es más, yo diría que la ley clave para expresar un acuerdo nacional, que ya no es la Constitución, porque está ahí, sino el plan de desarrollo, que es muy técnico, la gente casi no le pone cuidado a esas discusiones, pero que debería expresar lo que yo llamo un acuerdo nacional. Y entonces el acuerdo nacional, ¿dónde se hace? El Congreso lo puede tramitar, lo puede expresar, pero el acuerdo nacional se tiene que generar en unos espacios que no son propiamente los parlamentarios, que son sociales, donde también hay política, obviamente. Esos espacios, en primerísimo lugar, a mí me gustaría que fueran los regionales, para encarar de entrada el conflicto, porque el conflicto que tenemos hoy tiene unas especificidades regionales, no se puede tramitar homogéneamente a nivel nacional y es un error, sino que hay que dejar aflorar en cada región eso que ha determinado el conflicto en esas regiones, ojalá logrando, como se produjo electoralmente, que salgan de debajo de las piedras la sociedad misma, no los grupos armados. Y entonces aquí la conciencia de quienes han detentado siempre el poder es clave. Pues, ¿quieren seguir detentando el poder excluyendo la base de la sociedad? Pues la sociedad está allá. Esto no es como cuando habló mi hija Sofía y la cogieron en campaña como si el día de elecciones fuese a haber un estallido, no. Esté yo, no esté este gobierno, no esté este gobierno, si este gobierno no es capaz, mi gobierno, si no es capaz de hacer transformaciones, la sociedad estalla. Si no hay una válvula democrática Claro. para tramitar esa inconformidad, vamos a ir hacia la violencia, es lo que usted dice. Estalla, pues, violencia. Estamos viendo Ecuador, ¿no? No me puedo meter ya mucho en eso, pero es un estallido. Ahí, otra vez. Lo vimos en Chile. Chile tramitó eso, pues lo está tramitando de una manera pacífica y democrática. Puntos suspensivos, hay que ver qué sigue. Entonces, en ese proceso yo creo que han salido anomalías, tratando de llevarnos al pasado. Entonces, represiones sobre opositores, presos políticos, en Nicaragua, por ejemplo. Quienes están presos en Nicaragua, y aquí ya me meto otra vez en camisa de 11 varas, son los que hicieron la revolución contra Somoza. Y que fueron compañeros de armas de Ortega, que ahora los persiguen. Y que fueron amigos nuestros. Sí. Y están presos. ¿Y por qué? Pues, digamos, porque hay unas derivas que ya no son propiamente hacia la democracia. Y eso hay que evitarlo. Quiero que bajemos un momento a la coyuntura de actualidad, a la tierra. Ayer el pacto histórico decidió que Roy Barreras va a ser su candidato a la presidencia del Senado. Y esto, digamos, frustra unas aspiraciones legítimas de dirigentes de izquierda, de Gustavo Bolívar, que encabezó la lista del Senado, de María José Pizarro, que es la hija de Carlos Pizarro León Gómez, de Alexander López, un dirigente sindical muy connotado. Y pienso que sobre usted prevaleció un sentido pragmático. Usted necesita una persona que tenga la experiencia, la cancha, como decimos, para poder sacar adelante una agenda legislativa de reformas y que tenga interlocución con esos viejos lobos del Congreso, que usted conoce
y que sabe que no son fácilmente manejables. ¿Cómo fue la decisión de inclinarse por Roy Barreras, que no es un signo de cambio, pero sí puede ser un operador político práctico? Sí, el cambio está en las reformas. Las mayorías, ¿para qué son? O sea, ¿para qué queremos ser mayoría en el Congreso? No hay otro objetivo que no sea que se aprueben unas reformas. Si las reformas no se aprueban, no vale la pena tener mayorías. Nosotros podemos izquierdizarnos. Sí. Y entonces no todo es para nosotros. Y el poder entonces es de la izquierda en el Congreso. Y quien le pone la banda presidencial a Petro es la hija del comandante Pizarro. Simbólicamente tiene su importancia. Pero la eficacia de nosotros no se nos demandan solo símbolos. Se nos demanda es que cambiemos el país. Sí, y ahí nos medimos. Ayer tuve una experiencia, les voy a comentar, que no estaba en mis planes. Le fui a hablar con Duque. Y bueno, eso es protocolario. Él al principio frío se fue humanizando en la conversación. Y al final rompió ahí incluso los protocolos y me llevó a un rincón del palacio. Un pasillo allí, habían dos de estos soldados con vestidos de la época de la independencia y había una urna. Entonces yo quiero mostrarle esto. Y entonces fui y vi la urna, y la urna es la espada de Bolívar que nosotros recuperamos. Que estaba en mi última noticia de la espada. Recuperar es un verbo generoso. Sí, sí. Se la robaron. No recuperamos. Y estaba desenvainada. Ajá. Que estar desenvainada tenía un significado. Estaba desenvainada ayer cuando se la mostraron. Sí, ahí en la urna está desenvainada. Eso es porque ese fue el significado de esa acción. Jamás envainaré mi espada hasta que haya justicia en Colombia. Colombia no era la palabra que usaban. En mi patria, justicia. Es la espada de la justicia. Y por eso nosotros la recuperamos. Y la entregamos. ¿Cierto? Que eso fue un acto ahí público de Navarro. Y la metieron en una bodega y nunca más volvimos a saber de la espada. Y ayer la vi, yo nunca la había visto. Ayer la vi, parece que fue Duque. Yo le había dicho a Santos alguna vez, oye, pues ¿usted por qué no me entrega a la alcaldía la espada de Bolívar? Eso no pasó. Eso no pasó, pero estaba ahí. Y entonces vi la espada y esa espada me toca guardarla a mí ahora. Y entonces me pareció todo, digamos, claro, eso no lo entiende mucha gente, pero para mí claro. Pero Duque, ¿qué le dijo? ¿Por qué lo llevó, digamos, a ese rincón a la espada? Porque él sabía qué significaba. ¿Cuál fue el mensaje que le dio ahí el presidente? Simplemente me la mostró, pero él sabía qué significaba para mí esa espada. Sí. ¿Qué significaba? Claro. Yo tengo una especie de déjà vu. La espada de Bolívar. Pero es una espada de Bolívar que... La primera vez que hablamos usted y yo, hablamos de la espada de Bolívar. Sí, porque eso tiene un significado. O sea, hace 32 años venimos hablando de la espada de Bolívar. Yo nunca la tuve, nunca... Pues, o sea, es la primera vez que la ves de cerca. Sí, la primera vez que la veo. Y ¿por qué, digamos, cuando nosotros devolvemos la espada, ese nosotros es un colectivo que yo no fui el que la devolví, pero digamos, es un acto de generosidad mutua, ¿cierto? Es de un Estado que pretende cambiarse. Todavía no existe la Constitución del 91 y creo, porque Navarro iba a ser ministro de Salud y él la entrega y nosotros entregamos algo que teníamos, que era muy valioso, era un símbolo, pero era lo más valioso que teníamos. Muchos no entendimos mucho el acto, pero era un doble acto de generosidad. Desde entonces ellos decían, la generosidad tiene que ser un valor. Eso se olvidó, digamos, pero la generosidad es fundamental si se tiene el poder.
Y entonces, ¿qué hizo Duque? Un acto de generosidad. Entonces, bueno, no necesitaba mostrarme la espada. Hubiera podido hacer que la llevaran y la volvieran a guardar en la bodega para que yo no la tuviera. No sé si él comprendió bien qué significaba devolverme la espada. La espada es del pueblo. Pero es generosidad, entonces desde el poder tiene que haber generosidad. Si la izquierda se ensorbece, pues, se vuelve soberbia porque ha logrado unos triunfos que nunca había logrado, empezando por mí mismo, nos aislamos. Y si nos aislamos, nos tumban. Usted durante la campaña vivió una tensión, seguramente seguirá viviendo en el gobierno, digamos, entre los puristas del cambio y entre un cambio un poco más pragmático y más amplio, que es un poco esa tensión que se ve hoy con lo de Roy Barreras. Usted de un tiempo para acá se ha mostrado más abierto, más conciliador en su discurso de aceptación del triunfo, lo vimos, pero hubo una omisión ahí que a mucha gente dejó pensando, que fue el mensaje a la fuerza pública, que pues es uno de los sectores, digamos, en donde hoy puede existir más reservas frente a lo que viene en su administración. ¿Por qué faltó ahí ese mensaje, presidente? Es un proceso complicado. Yo le pregunté a Felipe González cómo habían logrado la transición, que no fue fácil tampoco allá, ya casi que hay un golpe de Estado, entre ese mundo franquista que había en España y una democracia, que es fuerte hoy por hoy. Y entonces Felipe González, el que hizo la transición, señor Suárez, que no era de izquierdas. Adolfo Suárez. Pero él fue también un protagonista de ese proceso. Después gobernó 12 años España. Entonces mi pregunta era, bueno, ¿y cómo ese ejército que fue bajo las órdenes de Franco, hizo una guerra interna, etcétera, y ganó, puede ahora transitar hacia una democracia donde sus enemigos supuestos incluso lo pueden gobernar, como Felipe González, que era Isidoro en la clandestinidad, perseguido por ese ejército. Isidoro se volvió el jefe del ejército. Entonces, ¿cómo hacen para hacer eso? Y él me dio ahí unos consejos. Pero, digamos, yo creo que el ejército debe entrar en el clima de la transición y que mucha gente dentro del ejército la quiere. Pero también se necesita una fuerza pública capaz de hacerlo. La fuerza pública en esas guerras la ha contaminado su propia... Eso ha penetrado, digamos, la corrupción ha penetrado más en la policía que en el ejército. Por eso, por ejemplo, en el estallido la conducta del ejército es diferente al de la policía. Y eso hay que verlo, digamos, dentro de los análisis. O sea, ¿por qué el ejército no choca contra los jóvenes? Y le habían ordenado la presencia en las calles peligrosa con fusiles. Pero el ejército no choca contra los jóvenes en general, yo no vi eso. En cambio, la policía sí choca contra los jóvenes. Entonces, ¿por qué esa diferencia? ¿Y por qué la corrupción ha penetrado más la policía que el ejército, a pesar que ha penetrado en todos lados? Y la corrupción, ese nombre esconde una realidad, el narcotráfico. Una de las herramientas que se ha usado por décadas para luchar contra el narcotráfico ha sido la extradición. ¿Usted piensa cambiar algo de la política de extradición hacia Estados Unidos? Proponer, ¿no? Porque es un tratado bilateral y entonces son dos, como todo matrimonio. ¿Y qué va a proponer? Entonces voy a proponer supeditar la extradición al incumplimiento, o sea, la repetición por procesos de desmantelamiento pacífico del narcotráfico judicial. O sea, sería una extradición condicional a que al eso cumplimiento. a que eso no se cumpla.
Eso no le va a gustar a Estados Unidos. Bueno, ese es el planteamiento. Si ellos negocian en Colombia, lo mismo que hacen allá, negocian aquí en Colombia y se desmantelan en Colombia, y no solo por delitos de narcotráfico, sino por lo que ha ocurrido en Colombia, son delitos contra la humanidad incluso, y repiten, es decir, se burlan, la extradición debería ser un castigo fuertísimo, o sea, sin beneficios jurídicos en los Estados Unidos. Eso es una negociación con los Estados Unidos. Y a lo mejor ellos no quieran, o sí, pero es un acuerdo que estoy proponiendo. Volviendo un poco atrás, presidente, al tema de la fuerza pública. Habla usted de cómo esa corrupción y ese enfrentamiento con los jóvenes termina permeando más la policía que el ejército. Usted ha hablado de una reforma estructural a la policía, que entre otras cosas incluye la eliminación del ESMAD y el paso de esa fuerza al Ministerio del Interior. ¿Eso cómo va a ser y cuándo va a ser? Yo no dije al Ministerio del Interior. Digamos, la Corte Interamericana dice que hagamos con la policía lo que es en cualquier parte del mundo. Lo que pasa es que para nosotros nos parece anormal, incluso para la policía misma. Sí. Y es que ninguna policía está como un cuerpo militar, que es lo que sí está en nuestra policía. Nuestra policía tiene 3 soles. No existe en ninguna parte del mundo que yo sepa un policía general con 3 soles. Esas son graduaciones militares. La policía son cuerpos civiles. Pero eso no existe real. Eso está escrito en Colombia, sí está en la Constitución, pero eso no es real. O sea, nosotros militarizamos la policía por las realidades mismas del conflicto, etcétera. Durante todas estas décadas, pero lo que tenemos es una policía como un cuerpo militar. Y con un agravante, que adoptó completamente el discurso del enemigo interno, que se creó en la doctrina militar. Y ahí entonces eso hace una crisis profunda. Primero porque la policía no es un cuerpo militar, es un cuerpo civil, armado, cuya finalidad es la defensa de los derechos y las libertades, pero no va a poder defender los derechos y las libertades de toda la sociedad pensando que hay enemigos internos. Porque entonces cualquier oficial de la policía cree que un estudiante de la Nacional es un enemigo interno, porque es de la Nacional. Sí. Entiendo su planteamiento macro, pero hay una cosa. Hablo del agente de la policía, del patrullero, del subintendente, que piensa que tiene unas prerrogativas de ley que le dan estar asimilado digamos, a la fuerza pública, y que por eso tiene una jubilación y tiene unas primas especiales, porque pues son personas muy mal pagadas, muy mal remuneradas, si uno lo mira en el contexto de la sociedad. ¿Eso los afectaría laboralmente? El soldado y el agente de policía viven mal. Sí. Y sus familias también. Y los oficiales también en gran parte, ¿no? Sí, hay, digamos, porque la corrupción ha enriquecido. Sí, pero digamos, en sus ingresos normales, obviamente no Sí, estamos viven hablando mal. de las personas que roban o que se aprovechan de su función para obtener ingresos ilegales. Y las reformas que hablamos tienen como primer objetivo, porque es un objetivo de seguridad, porque tanto en el ejército como en la policía estamos hablando de seguridad. Lo que pasa es que las concepciones, de acuerdo a la Constitución, son diferentes. El uno es la soberanía, la seguridad de la nación toda, y la otra es la seguridad de los derechos y las libertades ciudadanas. Esa es la Constitución. Entonces, ¿cuál es la prioridad de una reforma? Si queremos eficacia en los dos objetivos, el bienestar social del soldado y del agente de policía. Es muy importante lo que usted dice, presidente, sobre la base de la policía y del ejército, pero usted va a ser el comandante supremo de las fuerzas militares. De esa base. No solo de esa base, también de la cúpula.
también de los generales que tienen muchos Tres soles en sus soles, sí. charreteras, y que probablemente ven con desconfianza su llegada. Sí, pero ¿por qué esa desconfianza? Pues porque usted era guerrillero. No, yo creo que... Y en la simplicidad de esa visión, ellos no pueden dejar de sentir que es un guerrillero ahora el comandante. Sí, pero eso quizás pueda ser un mensaje que le Imagínese que puedan usted esté en la vender. guerrilla y le pongan un general de la policía de comandante. Pues Bolívar era guerrillero y Sí, sí, y sí. fundó el ejército de Claro, Colombia. claro. Pero es que el ejército era guerrillero, te entero todo Esa es mundo. la historia. Digamos, la guerrilla no es sino una forma militar, digamos, las ideologías son diferentes. Claro. Las formas son ejército, guerrillas, milicias, móviles, eso tiene nombres Pero diferentes. póngase usted los zapateiros de Sí, ellos. pero digamos, el mensaje a la gente de policía puede ser eficaz si lo hicieron en campaña, ¿cierto? Porque campaña hubo dentro de la fuerza Sí. pública. Y ese mensaje puede ser eficaz, pero no se lo cree el general. El general sabe que hay otro problema conmigo, ¿cierto? Que no es el que fui insurgente. Y además yo nunca fui guerrillero realmente, yo me consideré parte de un ejército. Pero eso es historia patria, digamos. Sí. No, el general hoy sabe que hay un problema conmigo, pero también un beneficio. ¿Cuál es el problema? Que yo no quiero que la corrupción se tome la policía y el ejército. Y eso es un billetal lo que hay ahí. Eso no es los 70.000 millones del internet rural. Eso es un chiste comparado con lo que hay ahí en las compras de armamentos, de aviones, etc. Que es una parte, porque el problema peor es cuando el narcotráfico, que es va entrando, y ellos saben que va entrando. Entonces, digamos, yo no comulgo con eso, así de simple. Yo quiero que el general tenga una vida austera, que yo también la he tenido, porque yo sé que si el soldado ve que el general tiene una vida austera, él toma sus propias decisiones, incluso un sacrificio. Ese es el eje fundamental de un mando. O sea, ¿cómo puede uno ser mando de la tropa si no vive con la tropa o no experimenta los mismos sacrificios de la tropa? Sí, es decir, usted ha hablado de unas cosas que son unas realidades, del problema de corrupción en la cúpula de las fuerzas, de las desigualdades que hay en la base, pero no me ha quedado claro cuál es la estrategia suya para ganarse la confianza de un ejército o unas fuerzas que ahora va a comandar. Gánate la confianza del soldado y de la gente de policía. Antes que nada. Y también la de los jefes. la De ahí los para comandantes. arriba empezamos, digamos, en otras lógicas. Porque el general, cualquiera que sea, no estoy hablando de nombres propios, el general que se educa, porque todos esos son procesos de aprendizaje, se educa en un ambiente más austero, con una tropa más digna, más educada incluso, porque esto no es solamente una vivienda, es educarse, más educada, ese general será mejor. Ese general será mejor. Pero estamos hablando Allá otra vez de dentro de un 20. cambio de mediano plazo. Sí, eso son Y transformaciones. el 7 de agosto, alguien, probablemente el general comandante de la Escuela Militar de Cadetes, va a pararse frente a su tropa y va a decir honores al señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, en el primer reconocimiento de esa tropa, que va desde el más encumbrado general hasta el último soldado. Yo quiero que el director, ese mismo que usted menciona, lo sienta. No lo diga solamente por obligación, además. No, lo sienta. ¿Y cómo va a ser para que lo sienta? ¿Cómo va a ser su interlocución con esa cúpula? Porque desde luego, usted es el comandante supremo, usted los manda, pero usted ha hablado ahora de la necesidad de buscar un acuerdo nacional
en muchos niveles. Ese acuerdo nacional no debería también incluir, oír lo que dicen estos militares, Sí, indudablemente. oír su experiencia. Sí. O sea, hay mucha incomprensión mutua Sí, en esto. estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Digamos, el proceso que hemos vivido en las últimas décadas no es militar. Digamos, el ejército no me ha enfrentado ni militarmente porque yo no soy militar. Y hace mucho, digamos, puse mi palabra en que eso no volvería a pasar, digamos, y la he cumplido. Y a esa generación de aquella época, que ya ni siquiera están en el ejército y en la policía, digamos, el tema que nos ha venido poniendo en distancias tiene que ver con los derechos humanos, que es, digamos, y que tiene que ver con unas políticas públicas hechas por civiles. En mi vida parlamentaria me dediqué más que a atacar militares, no, en realidad casi no lo hice. Me dediqué fue a mirar el origen político y civil de lo que estaba llevando a las fuerzas militares a graves afectaciones de derechos humanos. Y de ahí nació la palabra parapolítica. Porque yo no me la inventé, pero nació fue de mis debates. La palabra porque era paramilitar, ¿se acuerdan? Claro. Era paramilitar la palabra. Y yo lo que concluí en mis investigaciones parlamentarias era que incluso lo dije públicamente en los debates, ese es un mal término, porque no son organizaciones criminales al lado de los Paralelos. militares, sino al lado de los políticos. Y esa es la esencia de mi debate. Y me puse a mirar región por región y quiénes, etc. Y de ahí salió parapolítica. Los políticos son los jefes, no los generales. Los generales quedaron metidos, son muchos, digamos, dentro de esas lógicas, pero el origen de todo ese problema tiene un origen civil, político. Entonces, la intención mía incluso era desviar, en cierta forma, la intención de muchas organizaciones de derechos humanos que cogían era como blanco a la jefatura militar. Entonces, poner preso a un general era ya un gran éxito por violaciones de derechos humanos. Yo llevé el debate, en mi opinión, a donde tocaba. El origen del problema está en el poder civil, no en el poder militar. Y aún creo en eso. Digamos, los falsos positivos tienen un origen en una resolución de un civil que ocasiona un desastre y pone a miles de militares bajo la justicia, incluso podría ser en la justicia penal internacional. Un desastre para el ejército. Eso es llevar un ejército a un desastre moral, ético. Entonces, ¿qué puede pensar el director ese simbólico que usted pone en el juramento? Que encuentra que el presidente Petro es el que rescata a la fuerza militar de ese desastre y la coloca de nuevo en el puesto de honor y dignidad que debe tener. Presidente, pero hablando las cosas, digamos, con claridad, en esos rifirrafes no bélicos que usted ha tenido con el ejército en el último tiempo, lo que más se recuerda es ese cruce de trinos con el general Zapateiro. Con su llegada a la presidencia, ¿qué le espera al general Zapateiro? Que vaya preparando No es lo que le Everfin. espera a cualquier general. Digamos, ellos tienen, digamos, sus normas, una buena asignación de retiro. Las cúpulas, digamos, se transforman en el tiempo. A veces hay trampas en eso. Yo he pedido que el criterio de ascenso, eso también tiene que ver con la reforma, no sea la política, sino el mérito. Incluso me gustaría meter dentro de la idea de cómo es el mérito, o sea, qué es lo que se llama mérito, que es una hoja de vida, etcétera, unos logros. No solo medallas, sino el voto de sus subordinados. ¿Qué ministro de Defensa piensa usted que puede interpretar eso y llevar
ese mensaje que usted quiere entregarle a las fuerzas militares y de policía? Bueno, ya en otra entrevista hablaremos del tema. De nombres. Estoy pensando en Ok. varias personas. En este momento no he decidido un nombre específico. Tengo un tiempo aún, para eso es este periodo. Claro. Periodo en el que tengo que aislarme de muchas presiones Mm. para tratar de tomar las decisiones más acertadas, que no son fáciles. Una equivocación ahí puede ser fatal. Sí, pero la tarea que va a tener ese ministro o ministra de Defensa va a ser interpretar su visión que tiene sobre esa fuerza y a la vez conectar las inquietudes que hay en las fuerzas frente al futuro. Sí, yo quiero escuchar mucho la fuerza en general, no un tal general, otro tal general, sino que además hay fricciones internas que han aparecido públicamente. No, yo quiero ver, digamos, qué quisiera la fuerza de su propia fuerza, cómo ejercerla. Quisiera oír, no he tenido la oportunidad por obvias razones, porque es un político en campaña, pero ahora como jefe de Estado me gustaría ir a los cuarteles, a las estaciones. Yo una vez entré por accidente a una estación y no me gustó lo que vi. ¿Cuándo fue? Bueno, fue en Chía, en la estación. Estos muchachos que llevan de bachillerato, que ponen... Sí. No, Los auxiliares bachilleros. Auxiliares que llevan. Pero yo lo que vi era, digamos, un mundo masculino en general, en una especie de, ¿cómo se llama esto?, de hacinamiento físico que lleva a la degradación humana. Eso fue lo que vi. Yo tuve esa visión, fue muy accidental además, pero desde ahí me nació la tesis de que un cuartel, una estación debe ser un centro de estudio. Y tiene que ser un centro de bienestar, no de castigo. Sí. Otro de los puntos esenciales, presidente, para los que usted va a necesitar una confianza sólida en la fuerza, es justamente para hacer la paz, para llegar a eso que se ha llamado la paz total, que incluye al ELN, a las disidencias de las FARC, al Clan del Golfo y grupos irregulares. ¿Cuál va a ser su estrategia para incluir a las fuerzas en ese proceso y para lograrlo? Hoy hay una expectativa en las bandas, generada por la misma campaña, incluso por la prensa, en medio de la campaña, pero hay una expectativa seria, que existen todas, y es que sí están deliberando alrededor de la posibilidad del desmantelamiento. Obviamente no saben cómo, ni qué, ni nada, porque poco se ha hablado de este tema. Pero es una posibilidad, y yo le pedí a la Iglesia Católica, lo pedí en campaña, pues no era una oferta oficial, sino probable. Ahora ya se puede volver oficial, que a la Iglesia Católica que establezca los canales para un proceso de paz integral en Colombia. Integral significa que no es simplemente con lo que aún hoy se considera insurgencia, sino abierto a todo lo que signifique uso de armas ilegales. Eso lo vamos a oficializar, pero ya lo había propuesto al Papa, en mi visita al Papa, muy en principios de la campaña, que él accedió a entrevistarse conmigo, digamos, y a la Nunciatura, que es la embajada del Papa aquí, y a las personas que dirigen la Iglesia Católica aquí, que tuvimos varias reuniones privadas, no fueron públicas nunca. Supongo que ellos la tuvieron con los demás candidatos, pero ahora sí me parece, y es mi criterio, es lo que me gustaría, creo que la Iglesia Católica hoy debe jugar un papel fundamental en la construcción de la paz de Colombia. Presidente, una persona que históricamente ha jugado un papel importante en diálogos de paz y en facilitar, digamos, estos procesos de encuentros entre insurgencia y Estado,
es la senadora electa Piedad Córdoba. Usted durante la campaña la apartó de la campaña por los desarrollos, digamos, judiciales alrededor de ella. Ya en el gobierno, ya elegido presidente, ¿cómo ve el papel de la senadora Piedad Córdoba? Complejo, complejo. Los procesos judiciales dependen de los jueces, punto. No, hubo mucho ruido periodístico, que no sé qué tan cierto o no. Ya ahora tenemos que ver es qué dicen los jueces. Los jueces aquí, los jueces en el exterior, digamos. Yo voy a ponerle atención a eso. El pacto histórico debe tener un proceso. A esas indicaciones en las que debe existir el debido proceso y ya poder aclarar su función, se suman otras, la relación con Alex Saab, este último episodio de un dinero en efectivo que digamos no está claro todavía. En ese contexto, usted, como líder natural del pacto histórico, ¿recomendaría que la senadora Piedad Córdoba asumiera su escaño en el Senado o preferiría que no? Hay un relacionamiento a partir de los hechos últimos, ya no del pasado, que tiene que ver con la familia Piedad y la DEA. Ahí, para no sé de qué tipo, eso no lo conozco yo, pero está el tema del hermano, incluso el intento de entramparme, del que me escapé. Y eso obliga, digamos, ya hay un relacionamiento justicia norteamericana, DEA, familia de Piedad. Eso sé que es reservado, son cosas, digamos, que pasan ya por normas que ni siquiera son colombianas, pero que no son propias para un ejercicio político en Colombia. Es decir, usted recomienda que Piedad no se posesione. Yo recomendaría, la no posesión tiene unas implicaciones judiciales también, constitucionales graves. No hablaría de eso, pero sí hablaría de que la senadora Piedad Córdoba, ante el hecho de que hay algún tipo de relacionamiento con la justicia de los Estados Unidos, ojalá favorable a ellos, no tengo ninguna información, debería sí tener un compás, porque su accionar político como senadora queda influenciado de alguna manera, presionado, como quieras llamarlo, por un hecho objetivo, y es que hay un relacionamiento con la justicia extranjera, que no puedo calificar. Entonces, eso ameritaría que uno diera un paso al costado, aún siendo senador. Pero eso no es como extraño como figura, presidente, es decir, uno, si es senador está en política. Por si eso, no sí, se posesiona. ¿Cómo sería el paso al costado? ¿Cómo hay figuras, en Colombia hay figuras jurídicas para eso. que ella pida una licencia? Todas esas cosas. Pues, digamos, puede haber un tiempo en donde la sociedad colombiana pueda saber, bueno, esto al final no era nada, o sí, y es muy grave. Y entonces ya pues hay una decisión política de fondo. Bueno, yo estoy libre para hacer política, punto. Yo tengo la libertad de hacerla, ya, punto, ya se acabó. Vienen ya las discusiones propias de la política, pero mientras esté esa espada ahí que uno oculta, no es pública, no es visible, no la conocemos, de sujeción de una senadora de la República a unas X decisiones o procedimientos de una justicia extranjera. Digamos, eso no permite libertad política. Así de simple. Sí. Estamos hablando aquí de Piedad Córdoba, digamos que es una persona que de alguna manera toca los Estados Unidos y Venezuela. Uno de los cambios importantes que se viene en el gobierno que está usted por empezar es la política internacional, con Venezuela como un eje central de ese cambio. Yo pienso que hay que normalizar las relaciones. ¿Cómo es la ruta, digamos, de esa normalización? Y una Ese pregunta... es un proceso porque venimos de años y hay complejidades en muchos temas. Por ejemplo, ¿cómo se logra
normalizar la frontera, que es mi principal preocupación. Sí. Yo tengo dos preocupaciones allí, digamos, que tienen que ver con el interés nacional colombiano. La frontera, obviamente. Digamos, en teoría uno sabe que si hay libre paso, no es un paso, que es lo que hay, es un paso, sino que hay una normalización y hay un Estado al otro lado y hay un Estado a este lado. Se profundizan relaciones económicas ya que existen de siglos y hay una reactivación allí que hay que conducir a que sea una reactivación económica legal, porque allí hay una ilegalidad muy fuerte. Entonces, ahí eso es una complejidad. La propuesta que he hecho es una política común de industrialización de la frontera. Hay unas posibilidades reales. Cúcuta no es un pueblo andino, alejado del mar, como Bogotá. Cúcuta es un pueblo costero, está a 1 hora del mar, solo que el mar está al otro lado. Entonces, ¿cómo es que no aprovechamos eso para industrializar el territorio? O sea, por nuestras dificultades políticas entre naciones, no se ha aprovechado una ventaja territorial enorme que hay ahí, que nuestros abuelos sí vieron, hicieron el ferrocarril entre Cúcuta y un lugar allá cerca de Maracaibo. Eso, digamos, Cúcuta puede ser una gran ciudad industrial. Y el otro lado también, porque eso no es de un solo, el Táchira también. Entonces, digamos, eso es una complejidad, porque eso no se hace de la noche a la mañana. Hay que tener una política arancelaria y la tasa de cambio como es. Eso fue un problema antes de que cerraran fronteras, que era el cambio de divisas, sí, con todas las complejidades que eso provoca también, de todo tipo. Pero, digamos, en teoría, podríamos tener una frontera industrializada aprovechando el mar, en beneficio de los dos pueblos. Otro problema inmediato es monómeros. Sí. Porque ni más ni menos, Monómeros, que es una empresa desconocida para muchos colombianos, ubicada en Barranquilla y que es colombo-venezolana, con mayoría venezolana, es la que producía los fertilizantes. Y hoy el problema fundamental de la agricultura y el hambre son los fertilizantes. Entonces tenemos ahí un tema que podemos solucionar, digamos, bien, pero cómo está técnicamente la empresa, qué le ha pasado, la asfixia financiera que ha sufrido. Está paralizada, los fertilizantes los estamos importando a 3 veces el valor y eso produce todo el hambre. Uno de los hechos que mayor zozobra, digamos, genera en el empresariado y en la economía. Me van a mandar a otra discusión. Es el tema de la no renovación o la no apertura, digamos, de nuevos contratos de exploración. Muchos economistas dicen eso tiene un efecto en el corto plazo, ¿no? Pero las soluciones que se plantean tienen unos beneficios que pueden verse reflejados en el mediano y en el largo plazo. ¿Cómo hacer para poder llevar adelante sus programas sociales con esa matriz de esa suspensión inicial? Pero eso es una transición, digamos, es gradual. Sí. La palabra transición implica gradualidad. Se quiso mostrar que eso era para el 8 de agosto, ¿no? Y tuve votaciones en contra derivadas de esa creencia. No, eso es una transición. Entonces, si dejamos de... No es que tampoco la frase es dejamos de explorar porque hay como 180 contratos de exploración. Sí, no se adjudican nuevos contratos. Que nadie sabe si fructificarán, si no. Pero hay 180, digamos. Sí. Hay años de exploración en Colombia por delante. Lo que yo he dicho es que no van a haber nuevos contratos de exploración. ¿Qué incidencia tiene eso en el corto plazo? Que hay que hacer un manejo de las reservas petroleras probadas, que tenemos, hay fechas diferentes. Las fechas dependen de la cantidad de petróleo que exportemos. Y si exportamos mucho petróleo, las reservas no aguantan. Si exportamos menos petróleo, las reservas se prolongan en el tiempo y eso mide el tiempo de la transición.
es como la palanca de control. Ahora, económicamente, digamos, uno podría plantear en teoría, es que el mundo debería pagar el que dejemos el petróleo guardado y no lo saquemos. En Venezuela, en Colombia, nuestro carbón, deberían pagar porque no saquemos nuestro carbón, que es la compensación, se llama el fondo de compensación. Ese sería el deber ser, porque eso es lo que salvaría a la humanidad. Eso es una plata. Y esa plata tendría que salir del mundo que emite el CO2, que no es Colombia, ni es Venezuela, es Estados Unidos, es China, es Europa y Japón. Entonces, eso no lo han hecho. Los europeos están en una guerra por no haber hecho la transición energética rápida. Sí, hay un tema estructural y digamos de largo plazo que desde luego muestra que usted está alineado con una preocupación universal. Pero también hay unos temas coyunturales. Sí. Por ejemplo, ayer mismo Alemania decía que necesitaba más gas. Necesita gas para sostener. Necesita más carbón. Y necesita más carbón incluso. Pero el tema de explorar gas, del carbón y todo, en esta coyuntura derivada de lo que está pasando en la guerra de Ucrania y todo, pues es también una oportunidad económica para Colombia. ¿Cómo combinar esa visión del largo plazo con la necesidad de generar recursos y de aprovechar las oportunidades económicas que están sobre la mesa, que además son oportunidades para el mundo? Si se mantiene un ritmo normal en las economías del primer mundo, probablemente también las economías de Latinoamérica se afecten menos. Todos los activos petroleros del mundo están cayendo. Habría que mirar hoy, pero llevan 4 días de caída consecutiva. Me estaban echando la culpa en Colombia de eso, pero yo no soy el culpable. Eso está ocurriendo porque lo que se anuncia es una depresión, es decir, un descenso de la demanda de petróleo y gas y todo. Y entonces el mercado desvaloriza los activos petroleros. Yo creo que ese va a ser el mundo en décadas así. Incluso no en muchas décadas, en 2 décadas. Será así, una desvalorización de los activos petroleros. Problema para Venezuela, indudable, brutal. Ellos, bueno, aconsejaría que hagan la transición. Maduro, conversando conmigo, dijo que estaba en esa disponibilidad, pero yo no sé eso realmente. El pacto en Venezuela, sugerencia, porque no me puedo entrometer entre oposición y gobierno, y todas esas conversaciones debería tener el eje de la transición en Venezuela hacia otro tipo de economía. Ahorita hablábamos una cosa cuando mencionamos las reformas en el marco de lo posible, que esas reformas para poderlas llevar a cabo tienden a moderarse. ¿Usted cree que en este tema del manejo de la transición de candidato a presidente, usted esté abierto a reconsiderar el ritmo o la velocidad de esa transición? Yo pienso que el mundo nos va a acelerar los ritmos. Es que eso no es un problema mío. Es más, yo no sabía de este problema sino primero por mis estudios en Bélgica, poco académicos, pero ahí nunca mencionaron el tema crisis climática y yo estaba estudiando desarrollo y medio ambiente y en una universidad europea importante y ni siquiera se mencionó el tema. Estoy hablando del año 94, 95. O sea, ese no era. Ahora es que, digamos, la humanidad va volviéndose consciente del problema. Entonces, digamos, para Colombia es una oportunidad. Vamos a ver qué pasa. Las fuerzas que tratan de detenerme en este tema se han tomado Ecopetrol, ¿cierto? Un zarpazo a la Junta Directiva, tratando de prorrogar los miembros que ha nombrado este gobierno en la Junta. Le están dando un zarpazo a ISA, la generadora eléctrica, cambiando estatutos para mantener los funcionarios del actual gobierno durante mi gobierno, es decir, para impedirme la toma de decisiones, que eso sí es fatal.
Eso es fatal porque es llevar a Ecopetrol a la política del avestruz si ellos consolidan el hecho de gobernar el motor del sector energético, aún siendo yo el presidente, a través de un zarpazo jurídico. Pero bueno, lo que pasa es que Duque le dio un zarpazo jurídico ya al comienzo, todo cambiando mediante una asamblea unos Sí, estatutos todo que ya eso. existían. Usted tiene la mayoría, puede citar a otra asamblea y volver a cambiar los estatutos para recuperar el control de la Junta. Yo tengo los trabajadores. Pero también tiene la propiedad. O sea, el Estado colombiano, el gobierno, el Ministerio de Minas es mayoritario. Bueno, ahí vamos hacia un tema de acuerdo. Sí, Ese es un tema de acuerdo, porque yo entré en campaña, no fue público tampoco, fui y hablé con el señor que dirige Ecopetrol, sí. y él me mostró, y puso todo su staff ahí, muchas mujeres, y me mostró su plan, Sí. el plan de Ecopetrol actual, digamos, de transición, porque ahí hay un plan, digamos, hay que reconocer. Que ellos ven también la situación que usted ve. Exactamente, lo mismo que yo veo. Hay que reconocer que Duque, yo creo que en el camino, porque pues, va a los foros, le llega la información, es el presidente de Colombia, entonces ¿cómo no se va a dar cuenta? Claro que se dio cuenta. Fue a las COPs recibe toda la información. Y entonces Duque empezó a construir, no a construir un plan, a hacer un plan. Y metió ya Ecopetrol en construcción de granjas solares. Incluso el informe que me dio ayer es que ya tenían 1 giga. Yo había propuesto 3,6 gigas de energía solar para reemplazar las termos y tener una matriz 100% limpia de energía, de generación de energía, que es una parte apenas del tema. 3,6, él me informa que ya puso 1. Y que me va a dejar a inaugurar otro esfuerzo importante, es decir, que parte de la tarea la hizo él. Y yo ya venía captando, porque le he puesto atención a sus inauguraciones digamos, él se metió en el tema. Sí. Y por el camino correcto, que es la energía solar y eólica, que es nuestra gran potencialidad. Yo quiero explorar el hidrógeno verde, pero eso sí es explorar. Sí. Porque básicamente si nosotros producimos energía solar en La Guajira y el Cesar es donde más, que también gracias a la suerte es lo que nos permite amortiguar el fin que hará el mundo de la minería de cielo abierto del carbón que está allá, entonces socialmente se puede compensar. Si uno transmite esa energía por ISA hacia Barranquilla, tienes el agua del río Magdalena, es la mayor cantidad de agua dulce, y de ahí es donde sale el hidrógeno verde. Sí. Con electricidad limpia, divides la molécula del agua y te sale el hidrógeno. Y eso se embarca, tienes el puerto ahí. Digamos, hay una posibilidad enorme de uno de los grandes puertos de exportación de hidrógeno verde del mundo. Sí. No el único, obviamente. En, Y verde. No, los europeos no pueden hacer hidrógeno verde porque pueden tener agua, pero no tienen las fuentes de energía limpia que no sea la nuclear. Y decirle limpia la nuclear, que es para donde va Europa, sí. es dificilísimo. Pero bueno, digamos, Ecopetrol entonces tiene un plan. ¿Qué es lo que yo haría con ese plan? Acelerarlo. Sí. O sea, meter a Ecopetrol. Y esto es importante porque si nosotros asociamos a Ecopetrol, incluso con EPM, con EEB, digamos, nuestro poder financiero público en el mundo de la energía, lo asociamos en México, pero no para meterlo a ver cómo saca petróleo en el Golfo de México, sino para estar en el desierto allá en el norte de México, produciendo energía solar en grandes cantidades para Estados Unidos y para México, y lo metemos en el norte de Chile, y mire qué coincidencia, políticamente tenemos una enorme amistad con el gobierno mexicano y con el gobierno chileno, Sí. que es donde están los grandes espacios
posibles de producción de energía solar de América Latina, en el norte de Chile, más los nuestros, que incluye la altillanura, pues Ecopetrol puede ser uno de los grandes generadores de energía solar del mundo. Sí, en el tema, digamos, económico, presidente, Y aparte... entonces fíjate que, digamos, el golpe sobre Ecopetrol puede ser al contrario. Sí, bueno, Porque montas Ecopetrol no sobre el petróleo que sabes que se va, sobre la energía... en sus sino lo distintas montas formas. es sobre la energía solar, Sí, que sabes que va a durar más que la humanidad. sí, Entonces, digamos, las posibilidades son enormes. Ahora, divisas es otro punto conflictivo, porque las divisas, pues, ¿de dónde vienen las divisas de Colombia? Del petróleo y del carbón, las legales. sí. Y eso no se cambian de la noche a la mañana. ¿Cómo puedes cambiar rápidamente divisas petroleras por otras divisas diferentes? Rápidamente es cuánto. Rápidamente es mi gobierno. O sea, puede ser 3, 4 años. Sí. No es algo que vaya, No, vaya no a es el suceder otro día del inmediatamente. 8 de agosto. Pues, eso no Sí. Nosotros seguiremos exportando petróleo. Sí. Es más, en mi gobierno se exportará más carbón, paradójicamente. ¿Por qué? Porque por la guerra de Ucrania, los alemanes van a demandar y los europeos van a demandar más carbón. Pero eso es claro, para mi gobierno es interesante, ¿cierto? Pero eso es así, es una gota, en 10 años eso no va a ser así. Claro, en el Entonces, contexto... en estos 4 años yo tengo que preparar el país para lo que sé que va a venir, y es que esas minas las van a cerrar, no Petro, no el próximo gobierno después de Petro, el mundo. El mundo apenas prendan las plantas nucleares, que nos meten en otro lío, pero digamos es lo que va a hacer Europa, puedan prender sus plantas nucleares, carbón se acaba. Y entonces nos preparamos. ¿Qué puede reemplazar? Lo que yo he propuesto es turismo, lo cual significa que el presupuesto actual que está haciendo el gobierno de Duque ya debe contemplar, y ese es tema del Palme, ya debe, y del nuevo Congreso, ya debe contemplar partidas fundamentales para reactivar la producción de alimentos en Colombia y para lograr que se dispare el turismo en Colombia. Sí, El turismo en Colombia, pero ese turismo no se va a disparar, porque cada turista son $1.000, entonces pon cada turista cambiando barriles de petróleo. sí, Cada turista son $1.000, puedes hacer los cálculos. Ese turismo no se va a disparar si no hay paz. claro. Entonces la paz se nos vuelve aquí como la llave clave para la transición energética en Colombia. En el tema macroeconómico, al margen de la matriz energética, la gente está pendiente del contenido de su reforma tributaria y de quién va a ser el hombre o la mujer que lidere ese esfuerzo, el ministro o la ministra de Hacienda. Primero, ¿ya lo tiene? Segundo, ¿cuáles son esos inamovibles? Porque una reforma, digamos que es una concertación, es un resultado de una discusión, esos inamovibles de su reforma tributaria. Que no puede gravitar sobre la clase media y el pueblo, sobre las capas, digamos, más pobres de la población. No. Es una reforma al contrario y carrasquilla, y es un debate que tengo yo yo he estado en 15 reformas tributarias, Sí, casi desde mi inicio, incluso antes de mis debates eran sobre las reformas tributarias, con Homs, que ahora nos está ayudando. sí. Con Homs, Sí, que era ministro de Hacienda. hay gente que ve como muy ambiciosa su meta de recaudo, casi que Podría utópica. ser más ambiciosa. ¿Cómo? Si uno mira el estudio de Uli Jorge Garay, que nos está ayudando, él incluso plantea cifras del orden de 75 billones anuales de recaudo. Y en realidad, si uno mira las estadísticas OCDE, porcentaje de tributación respecto a PIB, pues Colombia realmente está por debajo del promedio latinoamericano. Simplemente llegar al promedio latinoamericano ya es de ese orden. O llegar al promedio OCDE es de un orden superior.
Lo que pasa, y ese es un debate, es que OCDE privilegia el impuesto sobre las personas que el impuesto sobre las empresas. Sí. Pero siendo más alto que el promedio colombiano significa que ellos gravan mucho las fortunas individuales. Digamos, un poco a lo Piketty, y no graban las empresas, que es donde se hace la producción. Y a mí me parece un tema interesante, de acuerdo. ¿Cuáles son los problemas que yo tengo alrededor? La reforma tributaria debe presentarse este año. Sí. Luego el acuerdo debería darse en estas semanas, Sí. alrededor de este tema. Porque ya entra al debate propiamente parlamentario. Claro. Si se va a forjar una coalición de mayorías, pero no aprueba la reforma tributaria, aceptando las discusiones, etcétera, y los cambios que siempre en el Congreso se dan, pues no hubo coalición de mayorías. No sirvió Es para una, nada. no sirvió, es una forma de aprobarla ya. O sea, fue Pero- retórica, pero- fue simbólica, pero era... Pero para que haya acuerdo tiene que haber un texto. Sí, Ese texto sí ya existe texto. está. Ok. Lo presentó el Partido Verde. Yo no fui, siendo yo congresista. Bolívar, que era ponente en las comisiones respectivas, que son las terceras, me preguntó si apoyábamos el proyecto Verde, que yo sabía que era el de Luis Jorge Garay. Pero me pareció, en ese momento yo le planteé a Bolívar que la propuesta nuestra debía ser simple, no pensar en la gran reforma estructural, porque el gobierno no estaba para eso y el proyecto era del gobierno, sino en una fórmula simple, derogar la reforma tributaria del 2019, que fue lo que le propuse a Restrepo, que estaba al frente de la iniciativa. ¿No? Pues un artículo, deróguese la reforma tributaria 2019. Y con eso se recuperarían Y con las eso- exenciones que Todo da. eso, los regalos que se dieron. ¿Cuánto dinero es eso? Eso, según los académicos, iba ascendiendo en el tiempo. Hoy es del orden de 20 billones de pesos, o sea, estamos hablando de una cuantía importante. O sea, Simplemente derogar la reforma tributaria del 19. con la simple derogatoria de esa reforma tributaria, usted conseguiría más o menos la mitad de los recursos Sí. a los que aspiran en esta reforma Sí. tributaria. ¿Los otros de dónde vendrían? Hay otros espacios que ya, en términos OCDE, dividendos. Dividendo es cuando un gran empresario saca de la empresa los recursos, en vez de invertirlos, y se los lleva para él, que es su derecho, eso se llama dividendo. Pero eso es igual que cuando a un asalariado le entregan su salario y le descuentan la retefuente. Dependiendo del salario, así es el porcentaje de la retefuente. A los dividendos no les pasa eso. Entonces, ¿por qué no? Entonces, sería grabar el dividendo de acuerdo con la cuantía del dividendo. Obviamente. Ok. Y en escala progresiva. ¿No teme que eso desestimule la inversión? Porque si se encarece sacar las utilidades o cobrar las utilidades de las empresas, pues quizás mejor tener ese dinero ocioso rentando en otra parte que invertir en compañías. En general, cualquier persona que quiera sacar su dinero de su empresa para gozárselo, porque es su empresa, en cualquier parte del mundo paga un alto impuesto. La única manera para que no pague impuestos por eso, por esa acción, es paraísos fiscales, que es quebrar el pacto, digamos. Es un problema mundial, indudablemente, pero eso es quebrar el pacto de cualquier sociedad. En general, en todo país, y por eso el promedio OCDE es tan alto y tan por encima de Colombia, es que cuando las grandes fortunas se utilizan no para invertir, sino para gozarla, es decir, cuando adquiere la escala personal, pagan impuestos que llegan incluso hasta el 70%, en Suecia, en Suiza, en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo desarrollado. ¿Por qué? Porque es que no es lo mismo ese mismo dinero metido en la empresa del dueño que en el bolsillo del dueño. Adquiere otra función social.
Ese dinero en la empresa es capital, ¿cierto? Es puestos de trabajo, inversión, ampliación, lo que quieras. Y tiene una función social, produces. Ganas, pero produces. En cambio, si ese dinero se vuelve tesoro en el bolsillo, no es capital. Y entonces ahí los estados desestimulan eso, grabando eso altamente, precisamente para que sea capital, es decir, para que se queden las empresas y produzcan más puestos de trabajo y más riqueza. Esa es una decisión del dueño, pero entonces el dueño tiene ante sí dos opciones. Meto el dinero que quiero gozármelo en ser más rico, pero dentro de la empresa, volviéndolo más empresa, o me lo gozo en las formas que quiera gozárselo, pero entonces pago impuestos. Esa es la lógica mundial, digamos, y yo creo que en Colombia debe establecerse. Y el mercado y muchos colombianos quisieran que usted revelara el nombre de su ministro de Hacienda, porque eso traería cierta tranquilidad para saber a qué se atienen. Obviamente, usted como jefe de Estado fija la política, pero quien la ejecuta, quien se entiende con el sector empresarial, quien va a vivir el día a día, es ese ministro o ministra de Hacienda. ¿Usted ya tiene claro ese nombre? Tengo nombres. ¿Nos los puede Y compartir? esos nombres me han dicho sí, digamos. Ah, ok. No están en teoría, están en campañas y eran en teoría, pero ahora, pero tienen unos temas que tienen que ver con universidades y procedimientos en universidades extranjeras, etc. El doctor José Antonio Campo es profesor de la Universidad de Columbia. Bueno, que quiero esperar un poquito. Yo lo que... Y Mauricio Cárdenas. porque hay varias personas así. Entonces, quiero hacer un convenio, la CEPAL, que es, no sé si ustedes recuerdan, pero para mí es muy importante porque cuando yo estudié economía, la CEPAL era una escuela de pensamiento latinoamericano muy importante. La CEPAL se ha acercado mucho a nosotros, es la escuela, Comisión, digamos, para América Latina, económica para América Latina de Naciones Unidas. Y allí hay una economista muy importante en el mundo, que yo quiero traer, digamos, como asesora, que es la señora Mazzucato, italiana. Mazzucato. Ella es clave porque es la que ha dicho, porque ella coincide conmigo en un tema que yo he propuesto en campaña, y es producción. Como los economistas se fueron al intercambio de las mercancías, de los bienes, de la política monetaria, y allí se quedaron en su versión más neoliberal y se olvidaron del tema central de la economía clásica, la producción. Y yo lo que he planteado es que Colombia tenga una economía centrada en la producción, no en la extracción. Y Mazzucato viene defendiendo esa tesis en el mundo. Pues es una economista, yo no sé, será premio Nobel, etcétera, que habla nuestro lenguaje. Entonces quiero traerla, quiero que venga, quiero que nos asesore. Entonces va a haber cierta fluir de ideas que yo creo que es necesario en Colombia, muy internacionales y muy globales. Pero creo que nos tenemos que acostumbrar a eso porque nosotros somos el mundo, parte del mundo. Y no podemos solucionar problemas sin ver el mundo. Y tienen un presidente que ve el mundo. Para mal o para bien, pero a mí me tocó. Entonces yo me siento más en esa disposición de hacer un gobierno en medio del mundo. No sin el mundo, que yo creo que le ha pasado a Colombia eso. Entonces se aísla. Presidente, cambiando un poco de tercio, quiero que volvamos a su discurso de aceptación del triunfo en un tema esencial, la justicia. Usted ha hablado mucho de la necesidad de unos órganos de control independientes del Ejecutivo. Si bien su discurso fue bien recibido, la gran crítica que recibió fue por el llamado que le hizo al fiscal y a la procuradora. Algunos lo entendieron como una intromisión indebida de un futuro jefe de Estado. Yo solo solicité. Bueno, pero digamos, ¿no siente que de golpe eso no salió tan bien?
No, yo veo que los alcaldes han regresado. Mi solicitud, no lo hizo porque yo solicité, pero yo creo que ese era el ambiente que había que producir inmediatamente se acabaran las elecciones. Y espero que los jóvenes vuelvan a sus casas. Sí. Una cosa es que lo solicite un candidato y otra que lo solicite un presidente electo. Usted lleva décadas haciendo oposición con el paréntesis de la alcaldía de Bogotá. No ha sido gobernante, sino opositor. Sí. Y una cosa es hacer oposición y otra gobierno, y usted en unos días va a terminar teniendo la culpa de todo lo que pase, Sí. justa o injustamente. Sí. Eso me lo dijo Duque. ¿Usted cómo piensa manejar las expectativas de la gente que lo eligió? Esos 11 millones de personas que tienen tanta confianza en que usted puede cambiar todo y que se va a enfrentar a una realidad que va a hacer que las cosas no pasen tan rápido y no pasen tantas como usted quisiera. ¿Cómo moderar las expectativas? Sí, van a pasar menos de los que yo quisiera, pero van a pasar. Okay. ¿Qué es la experiencia de Bogotá humana? ¿Por qué? Que es, digamos, mucho menos poder, mucho menos capacidad de un alcalde. Pero ¿por qué yo puedo, que para mí, digamos, es un orgullo, la votación más alta en la historia de Bogotá por una persona? 2 millones, casi 300.000 votos, que fue su alcalde. ¿Y por qué que otros fueron alcaldes también, digamos, muchos, pero no lograron eso mismo? Y no solo es ahora, digamos, coyunturalmente, viene desde entonces, viene siendo así. Eso tiene que ver, y cuando uno mira ya la geografía de la votación, cada 2 millones, todo el estrato 3, todo el estrato 2, todo el estrato 1. Yo no sé si gané, donde nunca gano es en Usaquerín, Chapinero, no sé si esta vez pude o no puede ganar, me toca mirar. Pero, digamos, Bogotá se volcó en sus juventudes, en todo, en su mundo popular. Es uno de los pilares del triunfo, fundamental. Es una islita en medio del mundo andino, conservador, pero lo es. ¿Por qué Bogotá es así? ¿Cierto? Eso tiene que ver una historia de antes, una estructura económica muy democrática. Yo la he comparado con la de Medellín. Son centenares de miles de pequeños empresarios de casa, que es la economía bogotana. Pero también tiene que ver con algo fundamental, desde Mocus para acá, y toda la izquierda, los gobiernos de izquierda, incluido el mío, se comprometieron en eso permanentemente a un salto de calidad de la educación, la mayor inversión siempre de lejos. Y eso ya han pasado unas décadas. Es decir, las generaciones que se han venido educando gracias a esos gobiernos, cada vez mejor, viene a ser las generaciones más educadas de Colombia. Hay un poquito de soberbia ahí, pero además en forma, digamos, en volumen, no en élites. Y son capaces de decirle que no a los Son dirigentes, libres. incluyendo a usted. Sí, son Pues, libres. en la última campaña de la alcaldía de Bogotá, Es una sociedad libre. le dijeron no a usted y no a Uribe. Sí, y escogieron a una claro. persona que no iba ni con usted ni con Uribe. Son libres, digamos, y es lo que quisimos. Ahí hay el fruto de obras de gobierno. Cuando lo ves, ya Abel Rodríguez está muerto, que es uno de los grandes constructores de eso, antiguo presidente FECODE, por eso maestro, pero claro, con toda su existencia y su corazón metido, incluso lo pusieron entre papeles y le amargaron su existencia hasta morir. Pero todo eso, Mocus mismo, que es un educador real, y todos nosotros nos comprometimos en ese esfuerzo y ese es el resultado, es una sociedad libre, que madura políticamente, digamos, culturalmente, y hace pega esos saltos, esas bofetadas a la tradición política de Colombia y nos dio parte del triunfo. Esas son obras de gobierno. Entonces, cuando la sociedad bogotana vota tan masivamente por quien fue su alcalde y lo hace ganar y lo vuelve presidente y se sostiene, etc., es porque la obra de gobierno fue valorada.
no en la prensa, ¿no? Contrario a lo que tú crees, en la sociedad. Obviamente, no en el Parque de la 93, que lo volvimos más bonito, pero sí entonces el reciclador, la señora que recibía al médico, esos jóvenes que vieron mejorar sus colegios, todo eso, la cultura, el poder hacer los murales, todo lo que hubo, eso se vuelve esta fuerza electoral. Entonces son obras, digamos, claro, no, yo hubiera querido más cambios. Quizás si hubiera tenido mejores ideas en ese momento hubiera vuelto la empresa de energía Bogotá una gran generadora de energía solar y no di el paso. Solo hicimos eso en un colegito del acueducto. Pero digamos, ahí está la transformación. No es solo mía, es de varios metidos en Bogotá, pero es un esfuerzo permanente. Hasta Peñalosa, porque Peñalosa no destruyó mi programa educativo. Destruyó muchas cosas, destruyó el metro, todo eso, pero no destruyó el programa educativo. ¿Qué va a hacer como presidente del metro, con el metro de Bogotá? Primero hablar con los chinos, Ok. que son los dueños del proyecto de por hoy. Yo quiero hablar con ellos. Incluso quiero ir a la máxima instancia china. Porque yo sí creo que puede haber una solución muy favorable y rápida. Pero hay que, porque decidió Peñalosa que fueran, bueno, Pero digamos, sí, eso Peñalosa decidió que fueran los chinos. una Entonces desaceleración me toca hablar como son los chinos. Sí. Pero eso necesariamente implica un freno, digamos, un poco al proyecto mientras se No toma. se frena nada. Es que en este momento lo que se está haciendo son obras complementarias, no son obras del metro. Bueno, eso es una discusión que tiene que ver con el manejo periodístico, pero hasta ahora son obras complementarias. Yo estoy de acuerdo, siempre lo estuve, eso estaba planteado desde un inicio. La alcaldesa le llama segunda línea al metro, ¿no? Es la segunda fase de la primera línea, que siempre fue una herradura. Desde que fui candidato a la alcaldía de Bogotá en el 97, los que estudiaban el tema siempre plantearon una herradura, que es salir de Kennedy y Bosa, de llegar al centro y devolverse a Suba. Y esa es la primera línea y es de las más eficaces que se pueden hacer en el mundo. Los números están. Y la alcaldesa tiene razón en que eso debe llevarse hasta Suba y yo lo planteé. Lo que pasa es que ya como estaba metido en la metodología del Banco Mundial, el Banco Mundial no nos dejó que se hiciera la extensión del estudio hasta Suba y de todas maneras yo ni siquiera pudimos hacer ni la de Kennedy, porque el cheque salió chimbo. El metro vale mucho más de lo que pensábamos de lo que era en ese momento, por una razón fundamental: se desplomó el peso en el camino, que es lamentable porque si se hubiera hecho, ese es costo Peñalosa, si se hubiera hecho en el momento, si hubiera seguido el cronograma, el metro se hubiera hecho con un peso mucho más, con un valor del peso mucho más favorable, nos hubiera costado mucho menos. Hoy estamos a 4.000 y eso tiene un impacto sobre el metro. Le quiero hacer esta última pregunta retomando un poco el sentido de la palabra transformación. Su elección significa una transformación de Colombia y creo que también una transformación del continente en algún sentido. Hay una frase de su discurso que marca esa transformación. Usted dijo, abro comillas, la paz es que alguien como yo pueda llegar a ser presidente. Yo lo conocí a usted hace 34 años, cuando usted estaba en la clandestinidad. Señor presidente, ¿qué ha cambiado del Gustavo Petro de entonces al de hoy? Hay un fluir de ideas mayor, por obvias razones, el tiempo ha pasado. Cuando nosotros nos vimos, existía la Unión Soviética y el mundo era diferente. No puedo decir que el mundo sea mejor, pero era otro mundo. Y nosotros nunca nos ligamos al mundo soviético, y yo siempre tuve muchísima desconfianza de eso. Y el movimiento también. El movimiento estaba pensando en otra cosa, que era lo que se consolidó en la Constitución del 91, eso era. Pero, digamos, ese era otro mundo. Y nuestras ideas eran un poco más dogmáticas.
sea, en ese momento yo sí soñaba en llegar a donde voy a llegar, pero con un ejército popular. Y quizás vistiendo de oliva. Y quizás lo que hubiéramos hecho era un desastre, si eso hubiera pasado. Porque es que desde ahí no salen transformaciones. Y hubiéramos devuelto la espada ahí donde está hoy. Pero digamos, de ahí no hubiera surgido un mundo mejor. Primero porque hubiera sido una victoria militar, que eso era lo que nosotros estábamos pretendiendo, una victoria militar. Y entonces de una victoria militar no sale sino un derrotado militar. Y dentro de una sociedad eso es un mundo realmente fraccionado, por generaciones, no por años. De ahí hubiera surgido una imposición, y una imposición no es democrática. Y de ahí hubiera surgido unos seres humanos que los hubiera cogido el poder y los hubiera vuelto autócratas. Porque sobre las armas solo se construye autocracia. Lo que vino fue mejor, pues, con muertos y todo eso, pero lo que vino después de esa entrevista, y con toda la intensidad de la historia, fue pues la paz, al final, digamos, y vino la Constitución, y vino un pacto ahí, vino mucha gente muerta, porque esa Constitución no ha podido ser aplicada realmente, ya no por responsabilidad nuestra, pero lo que viene es esto, digamos, porque esto es el gobierno de la Constitución. Debe ser el gobierno de la Constitución. Entonces es la aplicación digamos, hay un hilo común. Yo sigo pensando más o menos en lo mismo, pero los métodos, las formas, la historia real fue diferente. Usted me entrevistó como un combatiente clandestino del M-19. Que en la esquina lo hubieran podido desaparecer y matar, porque esa era la historia. Y yo la viví, pero la historia fue esa, digamos. Colombia llegó, el mismo pueblo, la misma sociedad, las mismas dirigencias, buenas o malas, llevaron a un terreno que yo creo que es positivo, que ha sido mejor, que no fue matarnos en una guerra, sino posibilitar el camino a la Constitución del 91. Es que en esas frases, cuando el Partido Conservador me dice, nosotros podemos ayudarlo a hacer una reforma agraria, independientemente de digamos, hay una carga histórica enorme, enorme. Cuando nosotros decimos, después de un siglo fuimos nosotros, muy jóvenes, los que derogamos la Constitución del 86. Pues la carga histórica es enorme, lo que no pudo ser López, Pumarejo, ni Gaitán, ni incluso porque mataron a muchos. Todo un siglo de esfuerzos porque esa Constitución no fuera, la hicimos nosotros. Y la hicimos nosotros no guerreando, lo hicimos nosotros fue después de esa entrevista. Y entonces, digamos, y no fui yo personalmente, fue mi generación, mi organización fue protagónica en eso. La inteligencia de la gente que dirigió eso en ese momento, que no se dejaron, mantuvieron un propósito y lo lograron. Porque el Navarro de ese momento, el Pizarro que no logró vivirlo, el Navarro de ese momento ahí, en ese momento en que firma la Constitución, en que nosotros decretamos, se deroga la Constitución de 1886. Eso tiene una carga histórica enorme. Leída en coro con Álvaro Gómez Hurtado Sí, y con Horacio Serpa. Horacio Serpa, todos muertos, pues menos Navarro. Pero digamos, menos Navarro, que era el que hubiera podido morir más rápido. Pero digamos, la carga histórica es enorme. El que esa espada de Bolívar vuelva a mis manos es una carga histórica enorme. O sea, estamos viendo historia. Y yo tengo que estar a la altura de eso. Y la sociedad, pues, ser consciente de eso, no es un cambio de moda.
ahora en nuestros tiempos de sociedad líquida que llama el filósofo, pues todo se ve así como fluir, pero no, hay unas cargas históricas reales y están ahí. Sí, y del buen pasar de su gobierno dependen muchas cosas, incluyendo que la izquierda tenga nuevas oportunidades en la vida institucional de Colombia y que haya una transformación como la que sueñan los 11 millones de personas que lo apoyaron y la que temen muchos de los que votaron en su contra. Sí, y nuevas formas de pensamiento. Y también, si no lo hacemos bien, puede venir las tinieblas.